El día de hoy yo les voy a compartir un tema muy interesante, el cual es el manejo del paciente en la sala de choque. ¿Quién ha estado con pacientes, independientemente en urgencias, medicina interna, la UCI? Que levante la mano. Ok. ¿Quién ha estado con pacientes graves? ¿Quién ha estado en la UCI? ¿Quién ha estado en medicina interna? ¿En urgencias? Va. Esta plática les va a servir en general para que sepan detectar a los pacientes más graves y que sepan qué hacer en cada una de las situaciones. Ya me presentó el maestro, yo soy Felipe López, soy licenciado en enfermería, especialista en cuidados intensivos, soy técnico en urgencias médicas básico por la Cruz Roja Mexicana, hago contenido en redes sociales, soy secretario del Colegio de Enfermería en Cuidados Intensivos de Baja California y actualmente trabajo en el Hospital General de Tijuana y Hospital Ciencia Internacional. Te conozco desde donde no hay ni jeringas de 20 hasta donde hay ECMO, ¿sí? O la mejor tecnología, público y privado. Los servicios de urgencias, pues cada día son más demandados por los pacientes. ¿Quién ha estado en una sala de urgencias como paciente? Que levante la mano. ¿Público o privado? Va. ¿Y en el público qué tal? ¿Cómo fue su experiencia en urgencias? ¿Quién ha tenido malas experiencias en urgencias? Cuando van a urgencias a llevar un familiar o ustedes mismos. Yo creo que muchos, ¿no? O la gran mayoría. ¿A qué creen que se deba eso? Aparte de que andaba de malas de enfermera. Eso en gran medida es a la alta demanda de pacientes, la falta de personal, la falta de insumos y la falta de un triage efectivo. Ahorita vamos a ver qué es el triage, ¿sí? Obviamente esto va a implicar una mayor complejidad en los procesos clínicos y organizativos de los servicios de urgencias. ¿A quién le gusta el paciente crítico? Nada más a dos. Yo sé que todos quieren ser preoperatorios, pues, pero a nadie le gusta el paciente crítico. Algún día se van a enfrentar con un paciente crítico, eso se los garantizo. Así están en la consulta. Algún día, alguna urgencia hipertensiva, algún evento hemorrágico, una hipoglucemia que dé datos de severidad, un infarto agudo del miocardio. Es seguro que se van a topar algún día con un paciente en estado crítico o muy grave. La misión de la medicina de urgencias, pues, es atender y resolver mediante un diagnóstico precoz para dar un tratamiento de una patología en específica que ponga en peligro la vida de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Sencillo. Una urgencia te va a dar pauta y te va a dar tiempo a que tú reacciones. Hasta 4 horas puedes tener para una urgencia. En cambio, una emergencia, si ese paciente no se atiende inmediatamente, ¿qué creen que vaya a pasar con el paciente? Señor, ten piedad de nosotros, ¿verdad? Ese paciente va a fallecer. Entonces, ejemplos muy claros de una urgencia y de una emergencia. Ustedes me lo van a decir. Un paciente que llega con un infarto agudo del miocardio o un infarto cardíaco, ¿es una urgencia o una emergencia? Exactamente, porque si yo no actúo, ¿qué creen que vaya a pasar con el corazón? Va a ser isquemia y entre más isquemia va a haber más músculo cardíaco muerto y por ende el paciente puede llegar a fallecer. Ahora, un paciente que llega porque se cayó a propia altura y el tobillo se lo dobló y él llega exigiendo a urgencias que lo atiendan. ¿Una urgencia o una emergencia? Una urgencia, ¿verdad? Tú puedes esperar, no te va a matar un esguince de tobillo, ¿verdad? Entonces, como esos hay infinidad de casos, o un paciente que llega y que solamente, un paciente adulto mayor, que te llega y te dice que le duele la boca del estómago, y tú lo ves muy sudoroso. Eso es lo que tu vista y lo que el paciente te refiere.
Así, con esos datos burdos, ¿qué creen que vaya a ser? ¿Una urgencia o una emergencia? Adulto mayor, 80 años, diabético, hipertenso, lo ven diaforético, pálido y que le duele la boca del estómago, así te lo dice él. ¿En qué estamos sospechando? Ojo, todos los pacientes adultos mayores que lleguen con dolor en la boca del estómago, diaforéticos, tomen un electro, porque posiblemente tenga un infarto inferior y por la edad y aparte patologías agregadas, te va a dar, ¿cuántos pacientes no se han ido? Le ponen omeprazol, se van y en su casa se mueren. ¿Por qué? Porque estaban infartados y no le tomaron electro y no se percataron. Entonces, ante la duda, siempre tomen un electro. Y es juicio clínico. Si ustedes no aprenden a tener un juicio clínico y no aprenden a razonar, vamos a cometer muchas iatrogenias con los pacientes. ¿Por qué? Porque todo eso lo queremos dejar ahorita a la tecnología y está perfecto. Yo no estoy peleado con la tecnología, me encantan los métodos invasivos de monitorización. Pero ¿qué pasa? Hemos dejado de lado la exploración física, hemos dejado de lado el interactuar con el paciente, ¿sí? Eso no lo debemos de dejar de lado, porque el paciente, si te dice que trae el peor dolor de cabeza de su vida, créanle, posiblemente sea un aneurisma, algo está pasando a nivel cerebral. Si el paciente te dice que nunca se había sentido así en su vida, bueno, algo está pasando con ese paciente. Entonces, no perdamos la valoración física, el interactuar con el paciente. Nunca se pierda el juicio clínico. Como todo, a mí me aburren mucho las normas, pero hay que saberlas. ¿Cuál es la norma que rige la sala de urgencias? Norma oficial mexicana 027 SSA 3 2013, que regula los servicios de urgencias. Te dice de dónde va el bote de basura, hasta qué debe de tener un carro de paro, hasta cuántos mesas de mayo debe de haber, cuántas laringoscopios, cuánto todo. La norma oficial lo dice. La atención médica de urgencias se comprende de, debe estar disponible 24 horas, 7 días. Siempre va a haber urgencias, así sea Navidad, Año Nuevo, tu cumpleaños. El hospital va a estar abierto todo el año y siempre. Tiene que haber una sala de triage, ¿sí? ¿Quién está en el triage? ¿Quién hace el triage la mayoría de las veces? Enfermería, ¿no? Y si yo omito algo, ¿qué creen que vaya a pasar? Voy a hacer un mal triage, a lo mejor no lo considero una urgencia verdadera, dejo que espere y el paciente muere en la silla, ¿sí? Y pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque yo omití el interrogatorio quizá, omití algún signo vital o algún dato de alarma que yo estaba viendo en el paciente y lo dejé pasar. Debe tener una sala de choque. ¿Para qué? Para atender urgencias verdaderas, politraumas, RCP, todo lo que ponga la vida del paciente en peligro, va a la sala de choque directamente. Y una sala de observación. En el mundo ideal, un paciente no debe estar en urgencias más de 6 horas, ¿sí? Para eso tienes el piso de medicina interna, para eso tienes al piso de cirugía, para eso tienes la terapia intensiva, para eso tienes a todos los demás servicios. Ok, ya te salvé la vida, te estabilicé. Ok, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde te derivo? ¿Te vas a un hospital de tercer nivel? ¿Te vas a la UCI? ¿Eres quirúrgico? ¿Vas a quirófano? ¿Subes a piso? ¿Pero qué pasa? Están llenos los pisos. Me han tocado pacientes que llegan, se estabilizan y están 10, 15, 20, un mes en urgencias, en el área de observación. O sea, no debería de pasar. Máximo 6 horas y a derivar. ¿Sí? Así debería ser la sala de urgencias. El triage hospitalario. Esta tablita lo va a clasificar en base a la gravedad del 1 al 5, donde la prioridad 5 es la no urgente. ¿Sí? Ustedes que andan crudos ahorita son prioridad 5. Pueden esperar hasta 240 minutos sin problema, solamente es hidratarse. La prioridad 4, menos urgente, entran en categoría verde. La prioridad 3 es un urgente, entra en amarillo. Puede esperar hasta 45 minutos el paciente. La prioridad 2 de gravedad es una emergencia, naranja. Inmediatamente tiene que pasar el paciente a la sala de reanimación. Y el nivel 1 es cuando el paciente llega sin pulso y hay que darle RCP, ¿sí? Así se clasifica el triage a grandes rasgos. Ahorita se lo voy a simplificar más todavía esta información.
Bueno, aquí está. Verde, amarillo y rojo como gonguana. El modelo Triage. En la clasificación verde es un paciente como ustedes, 120-80, frecuencia cardíaca normal, que a lo mejor acudió porque trae una cefalea, a lo mejor acudió porque se cayó y trae fractura de húmero, fractura de pie, pero está íntegro, Glasgow de 15, el paciente no refiere más molestias, sus signos vitales están dentro de rangos normales. El amarillo, ahí sí, ya a lo mejor el paciente tiene una tendencia a la hipotensión, está taquicárdico, bradicárdico, ya tiene un Glasgow igual o menor a 12 puntos, eh, ya llegó el paciente con hipoglicemia o hipoglucemia, entonces acá, bueno, este paciente va a ser prioridad amarilla, sí ocupa atención, pero podemos esperar un poco en hacerle una intervención. En cambio, el paciente rojo es el paciente que te llega en paro, es el paciente que te llega en estado de choque. Díganme un signo vital para clasificar un estado de choque en un paciente. Frecuencia cardíaca, ¿cómo debe estar? Ok, ¿quién más? Ya dijo frecuencia cardíaca, ¿otro signo vital? Ajá, ¿qué más? Ajá, también no sabes si alta o baja. Sí, pues ahí se maneja por percentilas. Sí, o sea, el niño de 1 minuto a 5 de nacido, una frecuencia del 6 al no, gracias a Dios no veo pediátricos. Fácil. Frecuencia cardíaca, presión arterial, con esos dos. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Taquicardia, hipotensión. El paciente va a estar hipotenso porque va a estar hipoperfundido. ¿Qué hace cuando el paciente está hipoperfundido? ¿Qué hace el corazón? Late más. ¿Para qué? Para tratar de llevar más oxígeno y sangre a los órganos diana, corazón, pulmón, riñones, los principales órganos del cuerpo que nos ayudan a mantenernos vivos. Entonces, taquicardia, hipotensión, diaforesis, palidez, llenado capilar mayor a 2 segundos, ese paciente hay que clasificarlo como rojo, porque viene en estado de choque. ¿De cuál? No sé, pero viene en estado de choque. A ese paciente hay que hacerle intervenciones de inmediato. Ya le tomaron los signos vitales, ya detectaron que viene en estado de choque. Ahora hay que descartar o hay que ver en qué estado de choque se encuentra. Es un viejito que duró 7 días que no come, no quería tomar ni agua. Posiblemente esté en un choque hipovolémico ese paciente. ¿Qué quiere? Líquidos. ¿Sí? Llega el paciente con sangrado tubo digestivo que vomitó 2 litros. Choque hipovolémico. ¿Qué quiere? Hemocomponentes. Llega el paciente con pie diabético, ya trae el dedo del pie, el dedo gordo del pie necrosado, fétido, apesta, trae fiebre el paciente, taquicárdico, hipotenso. ¿Qué necesita ese paciente? Que le amputen. Porque si yo no le amputo el sitio de infección, así le pongas el mejor antibiótico, si no quito la causa, el paciente va a seguir chocado, ¿sí? Obviamente lo vas a reanimar con líquidos, vasopresor, le vas a quitar mediante un procedimiento quirúrgico la zona afectada que ya no sirve, ya está, esa zona ya está necrosada, necrosis es muerte, lo amputas y va a ir mejorando el paciente paulatinamente siempre y cuando no haga choque séptico. Ya cuando la bacteria o el microorganismo se disemina a la sangre, muy posiblemente esos pacientes vayan a fallecer si no se les da un buen manejo. Tienen hospital de tercer nivel aquí en Chiapas. Aquí, yo sé que aquí no hay, aquí en San Cristóbal, pero hay hospital de tercer nivel en Chiapas. Un hospital de tercer nivel es el que tiene todo. En Tapachula, fíjense, en Baja California no hay de tercer nivel, tan grande que es Baja California.
Llega hasta segundo nivel nada más. Pero ¿qué pasa? Atendemos pacientes de tercer nivel, sin ser un hospital de tercer nivel. Entonces, vean cómo solamente con los signos vitales yo me puedo dar una idea y una impresión general del paciente. El que yo vea a un paciente diaforético, pálido, no es normal, ¿verdad? Entonces hay que buscar por qué está pálido y diaforético. Facilito, miren. Abordaje inicial. Llega el paciente, lo triachean. En el triage, me estoy tomando una coca, tengo hueva, no le tomo ni la presión. Lo mando a verde. No tiene nada. Se muere en la silla. ¿Qué va a pasar? Aquí, ¿de quién va a ser la bronca? Desde el triage, ¿no? Porque ni siquiera lo valoré. En cambio, llegan, lo triachean, hacen una buena valoración con el paciente. Bueno, es verde. ¿Qué hago? Lo mando a una sala de control. A la sala de espera, primer contacto. Posterior decido si entra a la sala de observación, si lo canalizo, si le quito el dolor de gastritis que trae, si le quito el dolor de cabeza que trae, si le quito el dolor de esguince que trae. Bueno, lo canaliza, le pasas analgésico, mejoró, que le vaya bien, venga a la consulta el día de mañana con su médico y San se acabó. En cambio, lo triachean, lo clasifican amarillo, pasa directamente al área de observación. Del área de observación, en base a signos vitales, en base a la valoración clínica que hagamos, en base a estudio de laboratorio y de imagen, si detectamos alguna anomalía, va a pasar ya sea a hospitalización, ya sea que pase a quirófano, a UCI. Si aquí en mi hospital no tengo las herramientas para atender a ese paciente, pues hay que trasladarlo a una unidad hospitalaria donde sí la tengan. O si no, ¿sabes qué? Mejoró con lo que le puse. Vamos a... ¿Ya se siente bien? Sí, perfecto. Mañana acude a la consulta con esta hoja y ya le das un resumen al paciente y se va, y mañana, el día de mañana se le puede dar seguimiento por la consulta. O simplemente se corrigió todo, se va a su domicilio, ¿sí? Entonces, lo trashean, se convierte en rojo, pues DirecTV, vas directamente a la sala de choque. Ya lo reanimaste. ¿A dónde va? Ok, ya salió el paciente del paro, ya se recuperó. ¿A dónde va? Hospitalización, quirófano, UCI, se va el paciente de traslado porque aquí ya no tengo nada para darle más. O al mortuorio, ¿sí? A cualquiera de esas puede ir. En base a la valoración que le hicimos nosotros y el triage que nosotros le hicimos. No, pues sí, no han estado en un área crítica, nunca han amortajado a un paciente, ¿verdad? Lo van a hacer. En algún momento de su vida lo van a hacer. Por eso hay que trabajar la salud mental aquí con la experta. Ok, pilares de la valoración del paciente en urgencia. El famosísimo, esta es su evaluación primaria, ¿sí? Y es una evaluación inicial. A, B, C, D. Fácil. La A, el paciente llega hablando. ¿Qué creen que tenga la A? Nada, ¿verdad? Porque viene hablando. Quiere decir que el paciente tiene la vía aérea permeable. Ok, tiene la vía aérea permeable, pero el paciente llega, lo sientas en la camilla y está. ¿Cómo está la vía aérea? La B. ¿Está buena la respiración? No, ¿verdad? Tiene un esfuerzo respiratorio. Entonces es un punto rojo. La B está en vigilancia. A lo mejor el paciente ocupa oxígeno, a lo mejor el paciente trae un broncoespasmo, a lo mejor el paciente trae algún dolor que le impide respirar adecuadamente. En la C, viene consciente, llegó hablando, tiene pulso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? También en la C vamos a checar el llenado capilar. ¿Cuántos de ustedes checan el llenado capilar? Nadie, ¿verdad? Y es de suma importancia. A veces queremos hacer cosas más avanzadas, tomar la gasometría. ¡Ey, espérate! No, que para ver el lactato. Hijo, hágale llenado capilar. Si dura más de 3 segundos, viene hipoperfundido ese paciente. Obviamente, si viene hipotenso, pues se confirma. ¿Sí? En la D, déficit neurológico. El paciente que llega orientado consciente, 15 puntos de Glasgow,
y de repente bajó 2 puntos. Cabrón, si el paciente venía bien, y de repente dejó de contestar y está así. Hizo un déficit neurológico a ese paciente. Hay que ver la causa del déficit neurológico. Y la E de exposición. Quiere decir que el paciente que llega a la sala de urgencias, sobre todo a la sala de choque, que llega sumamente grave, hay que quitarle toda la ropa. ¿Por qué? Porque si llega baleado, si llega con herido por arma blanca, si llega con algún hematoma, podemos detectar nosotros mediante la exploración física si el paciente trae el abdomen globoso, rígido y equimosis, a lo mejor trae una hemorragia interna. ¿Y cómo lo vamos a detectar si no le quitamos la ropa, no? Entonces, el ABC, la A, comprobar la vía aérea. ¿Respira o no respira el paciente? Sí respira. ¿Cómo respira? La B, ¿verdad? En la A, pues, si el paciente no respira, pero tú le abres la vía aérea, tracción mandibular, le pones una cánula de Guedel. Luego en la B de ventilación, ¿cómo respira el paciente? ¿Ocupa oxígeno o no ocupa oxígeno? Un paciente que satura 88%, de 85 años de edad, que toda su vida fumó, que lo ven como si nada, ¿ocupa oxígeno o no ocupa oxígeno? Satura 88%. 88 años mi abuelo. Cocinó con leña en el rancho, fumó toda su vida. El paciente está tranquilo. Déjenlo con 88%, así vive ese paciente. Así vive ese paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene un diagnóstico de POC, un enfisema pulmonar o algo. En cambio, si llega un chavalón de 18 años saturando 88%, lo ves con disnea, lo ves con taquicardia, bueno, eso no es normal. Ahí sí le pones oxígeno. Sí, por eso es importante la valoración clínica y el juicio clínico de cada uno de nosotros. Y yo ocupo que el médico me diga, pone oxígeno. No ocupo. Detecté que está desaturando, detecté que tiene esfuerzo respiratorio, le pongo oxígeno y aviso, doc, le puse oxígeno, venía saturando 88 y venía con esfuerzo respiratorio, subió a 95% y mejoró la disnea. Ok, ocupaba oxígeno ese paciente, ¿no? En la C, llenado capilar, lo normal es menor a 2 segundos, mayor a 3 segundos, hay una hipoperfusión, hay que saber de dónde viene la hipoperfusión en los pacientes. Buscar hemorragias también. Muchas veces los pacientes baleados, sobre todo, que yo sé que aquí no hay, si no lo descubrimos, lo podemos reanimar con líquido, le podemos pasar hemocomponentes. Hey, pero el paciente no mejora, está cada vez más deteriorado. Ya le pasé 3 concentrados eritrocitarios, le pasé plaquetas, le pasé ácido tranexámico, le pasé 2 cargas de Harman y no jala. ¿Pero qué pasó? Nunca revisé la espalda del paciente y tenía un balazón en la espalda. Sí, le dieron a un riñón. ¿Dónde creen que se vaya la sangre que le estábamos transfundiendo? Pues está saliendo, ¿no? Ese paciente ocupamos ocluir la sangre y mandarlo a quirófano que resuelvan la causa, ¿sí? Es por eso la valoración física del paciente. Y el ABCD, no se nos vaya a olvidar nunca en la valoración primaria. Aquí, si se dan cuenta, desde el momento que el paciente entra por la sala de urgencias, inicia mi valoración inicial. Si yo veo que entró, ¿qué sospechamos? ¿Se viene agarrando el abdomen? ¿Trae fascias de dolor? Ah, a lo mejor trae dolor abdominal. A lo mejor una apendicectomía, a lo mejor una colitis, qué sé yo. Pero desde que yo lo veo que viene entrando de la sala de urgencias, sé que algo trae. Trae dolor, viene quejándose, ya empiezo a actuar. Pero en cambio entra esos pacientes que llevan la Cruz Roja que les encanta, que lo meten en la camilla el paciente en posición de playa. Y le dice al paramédico, ¿para qué chingo lo traes? No, es que se puso el familiar bien bélico. ¿Qué culpa tengo? Ya, le toman los signos, todo normal, vámonos, que le vaya bien. Entonces, impresión general, ¿cómo veo yo al paciente cuando ingresa? ¿Lo veo pálido, diaforético? Si se dan cuenta, no ocupan ni tomarle ningún signo vital. Lo observé palidez, diaforesis. Veo que estaba batallando para respirar. Exactamente actúo. Por eso es importante la valoración inicial, la impresión general del paciente y el ABCDE. ABCDE y cuando sea o sospechen que viene herido por arma de fuego o que atraiga una hemorragia visible,
en vez de ABCDE va a ser X, ABCDE. Porque le pueden hacer el ABCDE bien bonito, pero si no ocluye la hemorragia, ¿qué creen que vaya a pasar? Se va a morir. Cuando sospechen o vean hemorragias muy evidentes, X, ABCDE. Hagan el curso Stop the Bleed. Dentro de la evaluación inicial, ya que hicieron todo lo demás del ABCDE, está el ABDI, alerta verbal dolor inconsciente. El paciente está alerta, está despierto, orientado, está ubicado en tiempo, lugar y persona, trae un rasgo de 15. La B, el paciente solamente responde al estímulo verbal. El paciente está somnoliento, le hablas y responde, y luego se vuelve a quedar dormido. Entonces está solamente con respuesta a los estímulos verbales y un rasgo menor de 15, entre 13 a 15. En cambio, la D de dolor, el paciente le habla, don Juan, tiene pulso, pero no responde. Le hace el estímulo doloroso y como que quiere responder. Bueno, ese paciente solamente tiene respuesta a estímulo doloroso. Posiblemente le vaya a caer en paro a ese paciente si no se pone en trucha, porque ya está haciendo deterioro neurológico. Solamente tiene respuesta al dolor, un grado de 10 hacia abajo. Mucho ojo ahí con esos pacientes. Y la I de inconsciente. El paciente llega inconsciente, no responde al llamado ni al dolor, no tiene pulso, rasgos de 3. Llámele a un enfermero. Pues no hay, un enfermero soy yo, ¿no? ¿Qué chingados hago? Entonces, alerta, verbal, dolor, inconsciente. Señor, se encuentra, parece muy burdo. Era lo que les decía con el RCP básico. Señor, se encuentra bien. Desde señor, se encuentra, desde que viene el paciente. Señor, se encuentra bien. No responde. Es un foco rojo. Ok, le hago estímulo doloroso. No responde. Si tiene pulso, va. Yo les digo, urgencias no es tan difícil. ¿Por qué? Llega el paciente consciente, respira. Viene consciente, viene respirando. Ok, ahora sí, descarta la causa de la por cual vino. En cambio, viene el paciente inconsciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un paciente inconsciente? Joshua, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mijo? Si viene inconsciente, señor, se encuentra bien, no tiene pulso y no respira, RCP. Señor, se encuentra bien, veo que respira, tiene pulso, yo también respiro. ¿Qué hago? Verifico por qué viene inconsciente. Eres hemorrágico, hipoglicemia, convulsionó, etcétera, etcétera. Entonces, viene consciente e inconsciente. No existe el término semi-inconsciente. No hay. O viene consciente o viene inconsciente. O viene somnoliento o viene letárgico. ¿Sí? Cuando viene semi-inconsciente, no. Viene somnoliento o viene letárgico. ¿Sí? Como que medio. Somnoliento o letárgico. Viene consciente o inconsciente. Viene inconsciente, checo pulso, tiene pulso y respira, perfecto. ¿Qué tiene? Le tomo un destrostis, le tomo los signos vitales, voy descartando una por una. La valoración secundaria, ahora sí. Revalúan A, B, C, D, E. La anamnesis, que es un interrogatorio, ya sea que lo dirijan directamente al paciente si está en condiciones o al familiar más directo que más lo conozca si es que trae familiar el paciente. Examen físico, ahora sí. Céfalo caudal o para aparatos y sistemas, como ustedes quieran, pero valoran al paciente. Sean sinceros, ¿le verifican pupilas a un paciente? El verificar las pupilas nos da un indicativo de que algo puede estar pasando a nivel cerebral. Si el paciente trae pupilas midriáticas y viene consciente y viene cantando, ¿qué creen que vaya a pasar con ese paciente? Posiblemente viene drogado por cocaína. ¿Sí? Lo que hace la cocaína, así les ponen las pupilas, mira. En cambio, cuando el paciente viene drogado con benzodiazepinas,
o un fentalinazo, la pupila se pone así como una punta alfiler, o viene bien pasado, y posiblemente haga un paro respiratorio ese paciente, si no le damos intervenciones inmediatamente. Y si una pupila está chiquita y está grande, ¿cómo se llama? Eso ya es de Fundamentos 1. Anisocoria, ¿no? Una pupila pequeña y una grande. ¿Qué me puede dar un indicativo acá arriba? Una hemorragia cerebral, un TCE de moderado a severo. Algo está pasando a nivel cerebral que está apretando el cerebro y me hace ese cambio pupilar. Entonces, ahí tengo que entrar yo con mis intervenciones. Cuando menos avisar. ¿Para qué? Para que le tomen una tomografía, piden interconsulta a neurocirugía, etc. Estudios de diagnóstico, ¿como cuáles? Dígame un estudio de diagnóstico. Una gasometría, una tomografía, unos rayos X y todos los estudios habidos y por haber. La valoración sample ya se hace en la valoración secundaria, ¿ok? Sample, S de signos y síntomas, la A de alergias, la M de medicamentos, la P de patologías previas, la L de launch y la E de eventos previos. Signos y síntomas. ¿Qué signos y síntomas se presentaron al inicio? ¿Cómo llegó mi paciente? Hipotenso, hipertenso, taquicárdico, bradicárdico. Acuérdense, la frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto es? Perfecto. Y si trae 59 frecuencia cardíaca, ¿cómo se llama eso? Es una bradicardia. Y si trae 101 de frecuencia, es una taquicardia. No es taquicardicita ni bradicardicita. 59 viene bradicárdico. 101 está taquicárdico. ¿Sí? Entonces, viene taquicárdico, bradicárdico, normotenso, hipertenso, hipotenso, hipoglicémico, hiperglicémico. Viene hipertermia con hipotermia. ¿Cómo viene ese paciente? ¿Sí? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Es alérgico a algún alimento? Es importante saber si es alérgico a alimentos también. ¿Qué medicamentos toma el paciente? Pues sabe, yo tomo una pastilla amarilla, una en la mañana y una en la noche. Hay como 1 millón de pastillas amarillas. Dígame, nifedipino, ¿qué toma? Entonces es importante saber los medicamentos que toman. ¿Para qué? Para saber. Muchas veces en la sala de urgencias llegan pacientes diabéticos, hipertensos, la gran mayoría, que llegan hipoglicémicos. La logras resolver, el paciente recupera y le preguntas, ¿qué pasó? Es que yo me puse la insulina normal de siempre, mis 70 unidades de insulina que me recomendó al día. ¿Y desayunó? No, pues que no. ¿Y se puso una insulina? No, pues que sí. Ah, bueno, es muy inteligente de su parte. Entonces, es por eso la importancia de ver qué medicamentos toma. Toma algún anticonvulsivo, toma antihipertensivos, toma antipulsemiantes, toma analgésicos. ¿Qué toma ese paciente? Una benzodiazepina, algo. ¿Para qué? A lo mejor puede hacer una interacción medicamentosa con algún fármaco que nosotros le vayamos a pasar. ¿Sí? Es por eso la importancia de saber de farma y de saber qué medicamentos toma el paciente. Patologías previas. ¿Qué enfermedades tiene ese paciente? No, pues que tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene alguna arritmia, tiene un soplo, tuvo un EBC hace un año, se infartó hace 2 años, hicieron cateterismo. Todo eso es importante saberlo, porque a lo mejor la patología por la cual lo trajo urgencias ese día puede ser el mismo infarto de hace 2 años, se volvió a reinfartar el paciente. ¿Por qué no? Porque no cambió hábitos, porque no se tomó la medicación. Entonces es por eso la importancia de la interrogación del paciente. Última comida. Es importante saberlo por lo que les acabo de mencionar. Paciente diabético que se pone insulina y luego se toma la glibenclamida o aparte toma metformina, pues ¿qué creen que vaya a pasar con la glicemia? Si no comen, se va a bajar. ¿Sí? Entonces es por eso importante que comió, a qué horas comió, y sobre todo cuando vayan a hacer una intervención quirúrgica es importante saber todo eso también, para ver si le ponemos en ayuno, para ver si... Yo siempre tengo un dilema ahí. Digo yo, y el baleado que llega con 17 balazos, que se acaba de comer 17 tacos y 2 cocas,
lo metes a operar. ¿Cómo este amigo que se tomó un sorbo de agua lo vas a operar hasta mañana? ¿Sí? Entonces, suena un poco ilógico, ¿no? Obviamente la prioridad del baleado o del que requiere una intervención quirúrgica de urgencia, pues es salvar la vida, ¿no? Ahí le pasas metoclopramida, le pones una sonda de derivación, qué sé yo, y le proteges la vía aérea para que no se vaya a broncoaspirar. Eventos previos, ¿qué estaba haciendo ese amigo cuando se desvaneció y se cayó? ¿O qué estaba haciendo cuando le empezó el dolor de pecho? A lo mejor él ya tiene una angina inestable y al más mínimo esfuerzo, le dio otra vez la angina. ¿Qué estaba haciendo? No, pues me puse a echar un colado en la casa. Me puse a echar pala y vaciarnos unos costales de cemento. Ajá. Muy inteligente de su parte. Entonces, si el paciente tiene alguna lesión o ya tuvo un ingreso a urgencias por la misma afección que lo trajo esta vez, es importante saberlo. Y es bien fácil aprenderse. A, B, C, D, E. X, A, B, C, D, E. El ABDI, alerta verbal, dolor inconsciente. Sample, signos y síntomas, alergias, medicamentos, padecimientos previos o patologías previas, hora de última comida y eventos previos antes de que llegara a la sala de urgencias. Ya lo mencionaba Sakura ayer, la importancia del acceso venoso periférico. ¿Quién ha canalizado una vez, cuando menos una vez en su vida, a un paciente? O entre ustedes. La gran mayoría, ¿no? ¿Les gusta canalizar? A mí no me gusta canalizar. Lo hago, sí, pero no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque afortunadamente en la terapia intensiva 9 de cada 10 va a tener un acceso venoso central, un yugular, un subclavio, un catéter PIC, un catéter línea media, ¿sí? Entonces, los que están en urgencia son expertos en canalizar, definitivamente. Entonces, ¿cuál es la importancia del catéter periférico? Si el paciente llega sin pulso o llega muriéndose a la sala de choque, no le voy a poner un central, ¿verdad? Porque me voy a tardar. ¿Qué le pongo? Un acceso venoso periférico. ¿De qué calibre? El que le quede al paciente. O el que en ese momento, ¿sabes qué? No le queda más que un 24, pues pon el 24. Lo importante es reanimar al paciente, pasarle su adrenalina, pasarle su anticonvulsivo, pasarle el medicamento que ustedes quieran. Ya después verás, a lo mejor está tan chocado el paciente con 40-20 de presión arterial. ¿Cuándo le vas a encontrar una vena a ese paciente? ¿Sí? Si no te vas a la yugular con un periférico, posiblemente no vas a poder canalizar. Y ese paciente, si no lo reanimas, se va a morir. Entonces, el más habilidoso o una intraósea. Esa es otra opción. Poner una aguja intraósea. ¿Para qué? Para reanimarlo por ahí. Ya que lo reanimas, le pones un central, le pones un periférico, lo que quieras. ¿Sí? Es importante que tengan en conocimiento que existe el intraóseo también. ¿A qué pacientes vamos a canalizar? ¿A todos? Por ejemplo, a un infartado, ¿lo canalizan o no lo canalizan? ¿Quién dijo que no? ¿Le ponen un catéter o no le ponen un catéter a un infartado del corazón? Porque hay infartos renales, infartos cerebrales, infartos pulmonares. Paciente está infartado, ya viste que hay elevación del ST en el electro, trae dolor precordial y diaforético. ¿Lo canalizas o no lo canalizas? Con seguridad, no pasa nada. ¿Usted lo canaliza? ¿Usted? ¿Es sí o no? ¿Por qué? Ese es el problema. Ok, exactamente. ¿Cómo le vas a quitar el dolor al paciente? Con medicamentos, ¿verdad? Y es quitar el dolor lo más rápido. El paciente el infartado te va a decir, siento que un elefante está parado sobre mi pecho. Así te lo va a escribir como tal. No puedo ni respirar, me duele mucho. Imagínense, se está muriendo músculo cardíaco en el corazón, ¿sí? Imagínense cómo va a doler un infarto. Entonces, ¿qué hacemos? La primera línea es poner opioides, ¿sí? El opioide que tengan. Yo no les digo nunca a cómo vienen las guías, porque son guías de Europa, guías americanas, donde tienen todo.
Aquí a duras penas hay buprenorfina como o tramadol, pues ponle tramadol, nomás mitiga la náusea, ¿sí? Entonces, claro que se va a canalizar. La mayoría de los pacientes, y Sakura lo mencionó, 9 de cada 10 va a terminar con un acceso venoso periférico en la sala de urgencias. Hay pacientes que llegan, están como si nada, ya están de prealta y hacen un paro súbito, ¿sí? Y si imagínense que no tenga vía ese paciente y se van así, pero si estaba bien, ¿por qué hizo paro? Bueno, siempre mi teoría y mi hipótesis con esos pacientes es que como están postrados, hacen coágulos en las piernas, ¿sí? Entonces un movimiento, si se para, ¿qué va a pasar? Se despega y migra. Y les encanta ponerse ¿dónde? En el corazón, en el pulmón o en el cerebro, ¿sí? Hacen una tromboembolia pulmonar, hacen un infarto agudo de miocardio o un EBC, ¿sí? Y estaba normal el paciente. Es por eso que la mayoría de los pacientes postrados van a tener anticoagulación, ¿sí? Enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, etcétera. ¿En qué venas vamos a canalizar al paciente? Ahí están. En la que se vea. En los pacientes que están en la sala de choque, si está en el pie una, póngasela en el pie. Ya después buscarán una vena bonita o un acceso venoso central, ¿sí? En un paciente grave que se está muriendo y depende de un tipo de fármaco intravenoso para salvarse, en donde le encuentren una vena, ahí colóquensela, ¿sí? Ya después le ponen y le fijan bonito con ositos y florecitas y le ponen la fecha y todo ese rollo, ¿sí? Entonces, en cualquier vena, de preferencia, en los pacientes en estado de choque que lleguen muriéndose o en paro, váyanse a pliegue. Es el único caso, ¿sí? Paciente crítico que llega muriéndose o que si no hacemos una intervención rápida va a fallecer. ¿Por qué un catéter en una vena gruesa? Acuérdense, las venas del pliegue son venas más gruesas que las que están en el dorso de la mano. ¿Por qué? Yo le puedo poner un catéter más grande, le puedo pasar más volumen de líquidos, le puedo iniciar vasopresor por una vena periférica siempre y cuando esté lo más proximal al corazón del paciente, ¿sí? Ustedes le pueden pasar vasopresor hasta 24 horas, siempre y cuando vigilen el sitio de inserción, que no haya flebitis, que no haya isquemia, que no haya enrojecimiento, en lo que le ponen el central tranquilamente, ¿sí? Esto es importante que se lo sepan. Ya lo mencionaba Sakura. Lo más importante todavía aún. Esta pregunta se la acaban de hacer a un residente de tercer año de urgencias en la UCI, que está rotando por la UCI de mi servicio. Llega un paciente chocadísimo de urgencias. Ya llevaron gasometría. ¿Quién llevó gasometría? El taller de gasometría. Levanten la mano, sean bribones. ¿Cuál es el pH normal? Pregunta básica. pH en la sangre normal. Huevo. Un socuyoyo. Ten. Ven. Ahorita le vamos a regalar una plumita. Un aplauso para su compañero. Miren, las ponencias son para eso. Y en este caso más que son estudiantes, son para que vengan a aprender, son para que vengan a preguntar, son para que vengan a equivocarse. Porque a lo mejor tenían una idea errónea y aquí vienen y la resuelven. Y ojo, no solamente se queden con lo que uno viene y les dice. A lo mejor yo pongo puras mentiras. ¿Sí? Documentense, lean, comprueben que lo que yo les estoy diciendo es verdadero. ¿Sí? Entonces, le preguntan al residente de tercer año de urgencias, le faltan 6 meses para que sea urgenciólogo especialista. Oye, le dijo Tom, ese paciente traía pH de 6.8, ocupaba reanimación y bicarbonato, rapidito, papá, traía un central. El residente, no, pues, a ver, le dijo el doc, ¿cuánto, de qué lumen es el catéter venoso central? Cabrón, ya vas en tercer año de tu residencia. ¿Cuánto flujo te da? Y tenía el paciente dos venas periféricas, una con un catéter 16 y otra con un 18.
Dijo, usa tu vena periférica, dijo. Tienes un catéter 16. El catéter 16, dijo, te va a dar más flujo que un central. ¿Cómo? Sí. Entonces, imagínense. Por eso es importante que si no se lo saben de memoria, saquen el teléfono y consulten. ¿Cuánto flujo me da un catéter 24G? Un catéter 22G. Bueno, un 24 te va a dar un flujo de 22 mililitros por minuto. Y eso lo pueden ver cuando lleguen a sus unidades hospitalarias, agarren un catéter y léanlo. Ahí les va a decir cuántos mililitros por minuto les va a dar. Se usa en neonatos, en adultos mayores de estancia corta y para gente que definitivamente oncológicos, que ya tienen todo su capital venoso hecho pedazos, le pueden poner un catéter 24 también, en lo que encuentra una vena más gruesa. El 22 te va a dar 65 mililitros por minuto de flujo. Ya se puede poner en pacientes también pediátricos, adultos que no tengan buen capital venoso o que las venas estén muy delgadas. Se puede usar para terapias intravenosas de corta estancia, para administrar fluidos no de forma muy rápida porque no lo va a tolerar el catéter ni la vena. El 20 y el 18. El 20 te va a dar 65 mililitros por minuto y el verde te va a dar 118 mililitros. Esto ya viene, es universal. Rosita es 20, 18 es verde y vienen los preferidos míos, que son el 14 y el 16. ¿Por qué creen que son mis preferidos? Porque si el paciente ocupa hemotransfusión en segundos, si ocupo pasarle un paquete globular, el paciente se está muriendo y tiene un sangrado masivo, ¿qué ocupo? Pasárselo a chorro, ¿no? Y la sangre es viscosa. Y si yo se lo paso por un 22, pues ahí me van allá. Entonces, vean cuánto da el 14. 271 mililitros por minuto. Y un 16, 145 mililitros por minuto. Estos son para reanimar pacientes. Cuando llega un paciente en paro o un paciente muy, muy grave, tenga buena vena y le quede un catéter de estos, pónganle uno de estos. Un 14, un 16. Se lo vamos a agradecer infinitamente. Y el paciente también. Le van a poder administrar la carga rapidísimo al paciente. Los hemocomponentes, rapidísimo al paciente. Y si pasa quirófano, te va a besar los pies el anestesio. Gracias, te va a decir. Porque lo llevan con ese catéter. Hace no mucho subí un video a TikTok canalizando un paciente con un catéter 14. Era un adulto mayor. No se miraba la cara, pero tú le miras la piel, le miras sus dedos y sabes que es un adulto mayor. Lo canalizo yo en el antebrazo derecho. Lo trajo la ambulancia. No traía presión arterial del paciente, venía vivo, venía inconsciente, pero tenía pulso. ¿Qué creen que ocupaba ese paciente? Rápido. Reanimarse, ¿no? Líquidos, venía deshidratado, ocupaba supresor para elevar la presión arterial. Tenía una buena vena. Me funaron en TikTok. Hicieron reacciones con ese video. No sé, el creador de contenido que hizo un dúo donde me criticaba. No podemos criticar videos de nadie en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no estuvimos en esa situación en ese momento. Yo sé, el paciente, la vena sí le quedaba el catéter, pero sí abarcaba más del 80% de la luz de la vena. Pero no se le iba a dejar toda la vida ese catéter. Lo reanimo, le ponemos el central y va para afuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Me funaron. A mí me vale madre, la verdad. Y la gente se empieza a pelear sola. No, pero no sabes el detrás de. ¿Ah? Si fueras inteligente, ok. No sé si el paciente venía chocado y en un minuto pues no te da chance de explicar nada. O sea, el paciente llega a la sala de urgencias, hipotenso, taquicárdico, en estado de choque. ¿Sí? Entonces, les digo, si le queda en un estado de choque, paciente muy grave, póngale un 14-16. ¿Sí? No se lo va a quedar el paciente 7 días. Eso solamente es para sacar la chamba en ese momento. Y lo más importante, aptitudes y actitudes
en una sala de urgencias o en una sala de choque. Condición física. ¿Es necesario tener condición física para estar en urgencias? ¿Sí o no? Los que vinieron a RCP en el maniquí, 2 ciclitos, ¿verdad? Ahora imagínense, tiene un urgenciólogo que no sabe. ¿Y cómo sé que no sé? Porque grita, ¿sí? Si grita, no sabe. ¿Por qué? Ya te está generando un estrés el paciente en estado de choque. Me estás gritando, me pones inseguro, me voy a bloquear, ¿sí? No grito, no corro, ¿sí? Tranquilo, paciente, le vamos a dar las intervenciones de una forma rápida, con seguridad, pero sin gritos. Por favor, ¿le podemos accesar? Claro que sí, pum, pum, pum. O inmediatamente el paciente ya lo estás viendo que viene chocado, pum, en automático vas a reaccionar. ¿Sí se requiere condición física? Claro que sí. No les digo que sean Usain Bolt o que sean atletas de alto rendimiento, pero sí, cuando menos estar óptimo para una guardia pesada de urgencias. Conocimientos técnicos sobre protocolos. ¿Necesitamos conocimiento o no para estar en urgencias? Claro, mínimo BLS, ACLS y el manejo del paciente grave. Mínimo. Adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos a la sala de urgencias en la que estemos. Si estoy en el Hospital General de Tijuana o en el Hospital Regional de mi rancho y hay un paciente chocado y tengo puro catéter 22, ¿cómo le voy a poner un 18? Entonces me adapto a lo que tenga en ese momento. Tenemos que ser resilientes, ¿sí? Eso es muy importante, porque vamos a lidiar con la vida, pero también vamos a lidiar con la muerte, ¿sí? Y se nos van a morir pacientes, no somos Dios, ¿sí? No somos Dios. Por más intervenciones que le hagamos, si el paciente se iba a morir, se iba a morir, ¿sí? Por eso hay que ser resilientes. Hay que ir a terapia, psicología. Eso es importante que tengamos el personal de salud. ¿Por qué? Porque lidiamos con un estrés constante y con pacientes que fallecen día a día, ¿sí? Entonces, hay que ser resilientes. Trabajo en equipo será importante. ¿Ustedes creen que solos podrían reanimar a un paciente o darle RCP de alta calidad? No, ¿verdad? Como les digo, así te caiga gordo, así te haya hecho lo que te haya hecho chamba y chamba, el paciente no tiene la culpa, ¿sí? Trabajen en equipo, así se caigan gordos. Trabajen en equipo. Si no trabajan en equipo, la guardia se les va a dificultar al triple. Siempre vamos a trabajar en equipo, en cualquier área en que estén. Algo de lo aburrido, estadísticas, nos morimos más los hombres. Fácil. ¿Sí? ¿Por qué creen que se mueren más los hombres? ¿Sí? ¿Por qué creen así? Nomás. Por infartos, accidentes en moto, accidentes laborales. La principal causa de muerte en México son enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio, nos encanta la garnacha, nos encanta la coquita de vidrio, botella verde. Entonces, las causas más comunes, y es importante saberlas: enfermedades del corazón, diabetes y sus complicaciones, tumores malignos o cáncer, neumonías, enfermedades del hígado y accidentes. ¿Sí? Son las causas más comunes. Claro. ¿Cuántos casos de dengue hay en Chiapas cada que hace calor? Una infinidad de casos, ¿no? En Tijuana no conocemos el dengue nosotros. ¿Por qué? Porque nunca hace calor. El que llega con dengue, viajaste, sí, ¿a dónde fuiste? No, pues fui a Veracruz. Pues ya lo trajiste, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las causas de muerte de Chiapas no van a ser las mismas causas de muerte que en Baja California, que en Sinaloa, ¿sí? A lo mejor en Sinaloa la principal causa de muerte son los heridos por arma de fuego. Y en Baja California la principal causa de muerte son las intoxicaciones por fentanilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de la zona en la que estemos trabajando. Y es importante saber de qué se muere más la gente en cada zona que trabajemos. Yo sé que aquí hay demasiado dengue porque es un área tropical, hace mucho calor, ¿sí? Y hay dengue todos los años. Nunca he visto un caso de dengue en el Hospital General en los 8 años que tengo yo. Debe haber, sí, pero no grave. ¿Cuáles son los principales procedimientos que hacemos en el área de choque? ¿Quién ha estado en la asistencia de un paciente que se intuba?
Oh, usted es un maestrazo, mijo, usted. Es seiólogo, perinatólogo, urgenciólogo, en todas las áreas. Ok. ¿Y qué tal su experiencia? ¿Observaste? ¿Y qué tal? ¿Observaste gritos? ¿Observaste que no tuvieran los insumos a la mano? De seguro estabas en el Hospital General de Tijuana, hermano. En la UCI. A huevo. Ya, eso lo explica todo. Miren, el intubar a un paciente es una emergencia, va a depender. Porque si me programaban una cirugía a las 8 de la mañana, una para quitarme la vesícula. Pues vente mañana, 8 de la mañana. ¿Qué hago yo? ¿Sabes qué? Vente con tus 10 horas de ayuno. El paciente llega bañadito, limpio, cantando. Me van a quitar el dolor de vesícula, le voy a poner comer garnachas. Se pasa solo a la mesa de quirófano. Lo interrogan, le hacen todo. Lo canalizan tranquilamente. Le pone música al anestesiólogo. Le pone su propofol. Intubación tranquilo. Pasa procedimiento quirúrgico, le quita el tubo a piso y a su casa. Qué felicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega el paciente que pisteó a las 4 de la mañana, manejó, chocó y acaba de cenar 17 tacos al pastor. Quedó prensado, se broncoaspiró. Llega a la sala de urgencias, ¿cómo creen que va a llegar ese paciente? En estado de choque, con la vía aérea llena de carne asada o de alimento, broncoaspirado. ¿Creen que es la misma intubación programada en un quirófano a una intubación de urgencia? Claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi chamba como enfermería en una intubación? Si saben intubar, qué chingón. ¿Podemos intubar? Sí. ¿Debemos, por ley? No. Aunque seas especialista en cuidados intensivos. ¿Lo podemos hacer? Sí. Si no hay más quien lo haga y eres el más apto, pues abre la vida del paciente, ¿no? Ahí luego te voy a mandar cuando ya se recupere, pero bueno, ya le salvaste. ¿Qué es tu chamba en una intubación endotraqueal en el paciente? Que te sepas algo muy importante. Mínimo, que sepas dónde está el laringoscopio, todo el equipo de intubación, desde una jeringa, desde los tubos endotraqueales, que tengas todos los medicamentos para sedarlo al paciente, para bloquearlo. Acceso venoso periférico, hay algo que se llama las 7 P's de la intubación. Preparación, ¿qué vas a preparar? Material, equipo, insumos, ¿verdad? Ahí entra la monitorización del paciente. Acceso venoso periférico. Ya lo monitorizaste, ya lo canalizaste, perfecto. ¿Qué sigue? Ahora sí, preoxigenación. 3 minutos, te marca la guía. Le pones una mascarilla con reservorio, una cánula de Guedel, puntas nasales, bolsa, baula, mascarilla, lo que tú quieras. Paciente le abres la vía aérea, le pones la cánula de Guedel, lo ventilas manualmente, una ventilación cada 6 segundos, el paciente va a estar tranquilo. En ese tiempo, en lo que están ventilando, ¿qué hago yo? Ya sé qué paso sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué fármaco le voy a administrar primero? ¿Qué se imaginan? ¿Qué fármaco va primero? Al paciente hay que dormirlo y hay que dejar que el paciente relaje esfínteres, que esté completamente sedado y bloqueado. Dolerá que tener un tubo en la garganta. Ok, el primer fármaco es la analgesia, fentanilo de preferencia, ¿sí? La dosis va a depender del paciente, cuántos kilos pese, etcétera. Si no hay fentanilo, buprenorfina, nalbufina, lo que tenga, ¿sí? Pero hay que darle analgesia al paciente. Ya le da sus 2 minutos para que haga efecto el fármaco. ¿Qué quieren que siga? La sedación, ¿sí? ¿Con qué?
Propofol es el ideal, pero si ese paciente viene chocado con hipotenso y le paso Propofol, ¿qué creen que vaya a pasar? Lo voy a matar. ¿Por qué? Porque Propofol hipotensa. Entonces puedes usar midazolam, ketamina, puedes usar algún otro fármaco que haga efecto sedante, ¿sí? Eso va a depender de la condición en la que llegue el paciente. Y para que el paciente deje de tener automatismo respiratorio y no haga... Porque aunque tú le pases Propofol y analgesia, si lo quieres intubar, no lo vas a poder intubar. Y si lo intubas, va a estar el paciente... ¿Por qué? Porque tiene reflejo nauseoso. Hay que abatir el reflejo nauseoso. ¿Con qué? Hay que bloquearlo. Procuronio de primera elección. Si no hay becuronio, cisatracurio, lo que tengas. ¿Para qué? Para bloquear y que deje de respirar el paciente. Ya después de que haces eso, ya observan la vía aérea, aspiran si hay que aspirar. El que va a intubar nunca pierde de vista la vía aérea. Tubo con guía, por favor. Ya verificaste el globo que no esté reventado, porque hay muchos que vienen con defectos de fábrica y ya, lo intuban. Para eso son de máximo 5 minutos desde que llega el paciente hasta que se intuba. ¿Sí? Máximo 5 minutos. Entonces tienen tarea. Cuando no pueden intubar al paciente, también se hacen urgencias. Una crico de emergencia. ¿Sabes qué hace el paciente? No pasa el tubo, no se ve la vía aérea. Pues ni modo, hay que abrirlo. Hacen una incisión, meten una cánula de traqueostomía y ventilan al paciente por ahí. Tiene que ser muy habilidoso, porque ¿qué vasos sanguíneos pasan por ahí? Anatomía básica, primero de primaria, sin miedo. Yugular, carotidia, ¿no? ¿Y qué pasa si le pegas un llegue con un bisturí? Vas a terminar de matarlo, ¿no? Entonces tienes que ser muy habilidoso y de preferencia que sea guiada por ultrasonido la incisión, ¿sí? O sea, esto es una maravilla hacer una crico en urgencias. Una paracentesis, cuando el paciente tiene líquido en la cavidad peritoneal, los pacientes hepáticos, es muy común que hagan abdomen agudo por líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es el tratamiento? Un trasplante de hígado, ¿no? Ese es el tratamiento definitivo. Pero como aquí no hay trasplantes, ¿qué hacemos? Cada que el paciente lo requiera, meterle un catéter y drenarle líquido, ¿sí? Sobre todo el paciente se siente así súper llenos de líquido, 2.000, 3.000 líquidos en la cavidad abdominal. ¿Cuál es mi chamba aquí? ¿Ah? ¿Ustedes van a hacer una paracentesis? No, ¿verdad? ¿Pero qué? Debo de conocer el material que necesite para una paracentesis, que no es mucho. En los hospitales generales lo hacemos con catéter 14, 16. Metes, sacas la aguja y empieza a caer el líquido. ¿Qué haces? Conectas, como no hay nada tampoco, conectas un hormogotero y que cae un bote. ¿Sí? Obviamente tienes que hacer técnica séptica, limpiar bien la piel e introducir guiado por ultrasonido también el catéter. ¿Sí? Hay catéteres para hacer paracentesis, sí hay, y bolsas especiales también hay. El trabajo de ustedes es conocer el insumo que se ocupa para eso, ¿sí? Ahora, en vez de líquido en la panza, trae líquido en los pulmones o en la pleura. Le tomas rayos X, ¿sabes qué? Trae un derrame pleural marca Diablo. Bueno, pues hay que drenarlo. Si el paciente no se ve beneficiado con un sello de agua, también lo puncionas, sale líquido, lo drenas, quitas el catéter y ocluyes, ¿sí? Y obviamente le das tratamiento al paciente. Importante tarea, aprenderse el material que se necesita para una toracocentesis también. Toracocentesis, para una intubación, para una paracentesis y una crico, se lo van a llevar de tarea. Y una colocación de un acceso venoso central.
En este, nosotros hacemos la función de asistir. ¿Y a qué me refiero con asistir? Que nosotros tenemos que aprendernos de memoria qué va a necesitar para poner un acceso venoso central, ya sea yugular, subclavio, femoral o un catéter PIC. Pregunta, ¿el catéter venoso central, si lo pongo femoral, es central o no? ¿El catéter venoso central, si lo pongo femoral, es central o no? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? Exactamente. Si la punta del catéter no está en la vena cava superior, no es central, ¿sí? Venga por su sacuyoyo. Exactamente, sí. Si no hubo acceso acá, lo puedes poner central, te va a servir para administrar lo que tú quieras de fármacos, NPT, sangre, puedes sacar muestras sanguíneas, pero no va a estar central. Si quieres medir la PVC, no te va a servir porque ocupa estar la punta en... Venga para acá. Un aplauso para su compañera. No voy a ahondar mucho en esto porque ya se los dio Sakura, pero es importante que sepan los sitios de inserción donde se pueden colocar yugular, subclavio, femoral o un catéter PIC. El catéter PIC es un catéter central de inserción periférica. Se puede colocar en una vena del brazo. Es un catéter muy largo. Tú lo cortas a la medida que le vaya a quedar al paciente. Obviamente mides y haces un rastreo antes. Lo importante aquí es que hay de 2 lúmenes y de 3 lúmenes. Vean, el distal es de 16G, el medial es de 18 y el proximal de 18 también. Su tarea es qué va en cada uno de los lúmenes, ¿sí? Para que no hagan un cochinero allá al momento de usar un catéter central. Porque he visto cada cosa. Al contrario de lo que muchos creemos, el lumen distal, ¿dónde creen que, la punta, dónde creen que esté? En el lumen distal del catéter venoso central. Por lógica, sí, ¿dónde el distal? ¿Dónde va a estar? ¿En dónde? En lo distal sí, pero en lo distal ¿a dónde? ¿A mí, al paciente, a quién? Lo distal al paciente. Ve dónde, ahí dice distal, está en la punta. Entonces está más proximal a quién? Al paciente, ¿no? Y más distal a mí, ¿verdad? El medial, como la palabra dice, en el medio, el proximal, lo más próximo a mí y lo más alejado del paciente, ¿sí? Ese es un error que si le preguntan a las enfermeras áureas, no van a saber eso. Ellas piensan que el proximal está en la punta, ¿sí? Entonces, RCP, ¿se hará RCP en urgencias? Claro, ¿verdad? Es obligación mía aprender RCP, ¿no? Y obligación del hospital tener personal certificado BLS, ACLS mínimo. Y si atienden pediátricos, el PALS, NALS. Entonces, ¿se hace o no se hace RCP? Claro que sí. Ya vieron un poquito, una embarradita de RCP hoy. No se queden con eso, sigan indagando, investigando más. La actualización 2025 viene el próximo año. Se actualiza cada 5 años esa guía. Una compañera me preguntaba, oye, yo tengo una duda. ¿Y si el paciente cae en la calle y no lo conozco? Yo no le voy a pegar mis labios para darle ventilación. Así es. Si no lo conoces o no quieres darle ventilación boca a boca, no la des. Dale solamente RCP solo con las manos. Puras compresiones. ¿Sí? Puras compresiones. Acuérdense que no me interesa tanto ventilar. Me interesa más las compresiones. Si no lo conozco, si me da asco o tiene secreción, no le des ventilaciones. Solamente RCP solo con las manos. Es lo que se viene. Y el COVID. Recuerden, ustedes están aquí por algo, que es capacitación continua, que es cotorreo también, es válido, claro que sí. Y son estudiantes.
Nosotros queremos rescatar a los estudiantes. Ya las viejitas veteranas, eso ya no tiene remedio. Pero ustedes están en formación. Lo importante es crear una semilla en ustedes, de que ustedes se estén capacitando, de que ustedes sean mejores profesionales de salud, que den cuidados humanísticos, que den cuidados guiados en fundamentos científicos, que no hagamos las cosas que porque así se hace siempre. Eso no funciona. Se debe hacer porque tiene un porqué. Todos los procedimientos que hacemos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo principal de estas pláticas. El crear esa curiosidad en ustedes de seguir investigando, de seguir indagando, ¿sí? Para nosotros es un gusto, un honor estar aquí en este momento. Son muy cálidos, me voy con un muy buen sabor de boca de aquí. Y recuerden que lo único imposible es aquello que no intentas. Muchas gracias.